Bienvenidos a la clase de ejercicios con vectores. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios que corresponden a hallar las componentes de vectores. También vamos a representar vectores en el plano cartesiano. Vamos a trabajar con la adición de vectores, la resta de vectores y además operaciones combinadas con vectores. Para comenzar vamos a realizar el ejercicio B del tema de factorización en la parte de hallar las componentes de un vector. Entonces, debemos hallar, en este caso, las componentes del vector AB cuando el punto A tiene como coordenadas en X 1 y en Y 2, y el punto B tiene como coordenada en X 1 y en Y menos 2. ¿Ok? Entonces, aplicamos la fórmula que ya conocemos, debemos restar la coordenada X del segundo punto menos la coordenada X del primer punto. Y la componente en Y del vector será la coordenada en Y del segundo punto menos la coordenada en Y del primer punto. Vamos entonces a realizar la sustitución de la fórmula con los valores reales del ejercicio. Colocamos la coordenada X del segundo punto, que es 1, menos la coordenada X del primer punto, que es 1 también, entonces nos quedaría 1 menos 1. Y posteriormente colocamos la coordenada en Y del segundo punto, que es menos 2, y la coordenada en Y del primer punto, que es 2, restándose. De esta manera, entonces, el resultado de las componentes del vector AB en este ejercicio son 0 y menos 4. 0 en X y menos 4 en Y. Este sería entonces el resultado del ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio que corresponde a la representación de un vector en el plano cartesiano. Este ejercicio nos pide que entonces representemos el vector K, que tiene como componentes 1 en X y menos 1 en Y, sobre el plano cartesiano. De esta manera dibujamos nuestros ejes X y Y que se intersecan en el origen de coordenadas, y luego entonces vamos a identificar entonces la posición 1 en X y la posición menos 1 en Y, ¿ok? Porque sabemos que la intersección de la recta punteada perpendicular al eje X, es decir, paralela al eje Y, sobre el valor de 1 sobre el eje X, intersectado con la recta punteada sobre el eje Y en el valor de menos 1, entonces ese punto es el punto que corresponde a las coordenadas 1 y menos 1, y va a ser el punto extremo de nuestro vector K, que se va a originar entonces en el origen de coordenadas, ¿ok? Porque no conocemos sus puntos origen y destino, sino que solamente nos están dando las componentes. Entonces, en este caso, debemos graficar el vector desde el origen de coordenadas hasta el punto con coordenadas igual a las componentes del vector, que en este caso este es el punto 1 menos 1, y este sería entonces, en este caso, el extremo del vector K. ¿Okay? Entonces lo graficamos y quedaría de esta manera. Ahora bien, nos piden sumar el vector K, que corresponde a las componentes 1 y menos 1, y el vector L, que corresponde a las componentes menos 4 y menos 5. Primero vamos a resolver la adición de manera geométrica, ¿ok? Pero para esto debemos graficar los vectores para saber su forma. Ya conocemos que el vector K tiene una forma diagonal hacia abajo, como ya lo hemos visto en el ejercicio anterior. El vector L va a terminar en el punto con coordenadas menos 4 en X, como se ve aquí, y menos 5 en Y. De esta manera intersecamos estas rectas punteadas y nos queda el punto menos 4 menos 5. Y este va a ser el punto extremo del vector L. Por lo tanto, graficamos ambos vectores, el vector K y el vector L, y nos resultan en esta forma. Ahora vamos a aplicar, ya conociendo su forma, vamos a aplicar la suma de manera geométrica. Entonces, dibujamos el vector K, como vemos acá, y desplazamos el vector L de tal manera que su origen quede en el punto extremo de nuestro vector K, y posteriormente debemos unir el origen del vector K con el extremo del vector L. Por lo tanto, quedaría este vector, que es el de color negro que colocamos ahí. Ese es el vector resultante, K más L. Muy bien, ahora vamos a aplicar la regla del paralelogramo, que recordemos que también es un método geométrico, pero en este caso se dibujan líneas punteadas paralelas a cada uno de los vectores. En primera instancia tenemos esta línea paralela al vector L, que se comienza a dibujar, podemos decir, en el extremo del vector K, y debemos recordar que se colocan ambos vectores coincidentes en origen, ¿ok? Se colocan
ambos vectores en el mismo punto origen. Y luego vamos a dibujar entonces una línea punteada paralela al vector K que comienza en el extremo del vector L. Y recordemos que el resultado de esta suma va a ser igual al vector resultante de unir el origen de ambos vectores hasta el punto opuesto del paralelogramo, hasta la esquina opuesta del paralelogramo, que es esta que está aquí, es la intersección de las dos líneas punteadas. Entonces nos quedaría el vector de color negro, que es el vector suma resultante, y coincide con el ejercicio que hemos hecho anteriormente con el método geométrico. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a realizar la suma de manera analítica. Vamos a sumar por sus componentes, ¿ok? Entonces sumamos la componente en X del vector K, que es 1, más la componente en X del vector L, que es menos 4. Y luego sumamos la componente en Y del vector K, que es menos 1, más la componente en Y del vector L, que es menos 5. Sumamos estos valores, 1 menos, porque recordemos, más por menos es menos, 1 menos 4 es menos 3, y menos 1 menos 5 es igual a menos 6. Por lo tanto, las coordenadas, o más bien, las componentes del vector suma K más L son iguales a menos 3 y menos 6. Ahora vamos a realizar la sustracción de vectores. Y esta vez vamos a aplicar primeramente la resta de vectores por sus componentes. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula que ya conocemos. Vamos a restar menos 1, que es la componente en X del vector B, menos la componente en X del vector P, que sería 2. Y luego restamos la componente en Y del vector B menos la componente en Y del vector P. Y de esta manera entonces las componentes del vector resta B menos P quedarían en menos 3 y 1. Ahora vamos a aplicar el método geométrico. Vamos a graficar cada uno de los vectores para saber su forma y luego vamos a aplicar la sustracción de vectores con este método. Sabemos que para graficar el vector B debemos hallar el punto que tenga coordenadas menos 1 y 3, que es este punto que está acá, y para poder graficar el vector P debemos hallar el punto con coordenadas 2 y 2, 2 en X y 2 en Y, que es el punto que está acá, en la intersección de estas dos líneas punteadas. Ahora podemos dibujar el vector B y el vector P respectivamente, como vemos en pantalla. Muy bien, este es el vector P y este es el vector B. Entonces ahora vamos a restar estos vectores, este es el vector P y este es el vector B, ¿ok? Entonces, restamos estos dos vectores y recordemos que la resta se hace muy similar a la suma, en este caso, solo que hay que cambiar el sentido del segundo vector, que en este caso es el vector P. El vector P ahora no va a estar dirigido o en el sentido de diagonal hacia arriba, sino va a estar diagonal hacia abajo a la izquierda, ¿ok? Pero primero debemos colocar entonces el vector verde, que es el vector B, y en su extremo debemos colocar el vector que ha sido invertido, o más bien su sentido se ha cambiado. Debemos colocar este vector que su sentido se ha cambiado, que es el vector opuesto al vector P, ¿ok? Y de esta manera, entonces, aplicamos lo mismo que hemos aplicado en el método de la suma geométrica, que es unir el origen del primer vector con el extremo del segundo vector, que en este caso es el opuesto del vector P. De tal manera que nos queda el vector de color negro que hemos dibujado. Y entonces este sería el vector resultante de la resta entre el vector B y el vector P. Muy bien, ahora vamos a resolver un ejercicio que es el que vemos en pantalla, en el cual vamos a aplicar diferentes operaciones con vectores en un mismo ejercicio. En este ejercicio, como vemos, vamos a tener que aplicar la multiplicación de un escalar por un vector, luego también la resta de vectores y la suma de vectores. Y vamos a realizar esto de manera analítica y geométrica. Comenzamos entonces con la manera analítica. Entonces, analíticamente podemos multiplicar el vector b por menos 2 al multiplicar sus componentes. Las componentes del vector b son menos 1 y 3. Por lo tanto, si multiplicamos menos 2 por menos 1 es igual a 2. Y si multiplicamos menos 2 por 3 es igual a menos 6. De esta manera, las componentes que debemos modificar en estas operaciones son las componentes del vector 2 y menos 6, luego las componentes del vector P, que son 2,2, y las componentes del vector
K, que son menos 1 y 0. Debemos restar el vector resultante de la multiplicación menos el vector P, que es el correspondiente a estas componentes, y luego debemos sumarlo con el vector K. Vamos a resolver esto de manera que hacemos la operación de resta y suma para todos los componentes en X y también lo hacemos para todas las componentes en Y, respectivamente. Entonces, aquí colocamos en la parte de la izquierda todas las componentes o las operaciones de las componentes en X, que son 2 menos la componente en X del vector P, que sería 2, más la componente en X del vector K, que sería menos 1. Entonces, 2 menos 1, ¿ok? Luego tenemos que en la parte de las Y's o de la componente en Y, debemos realizar las operaciones correspondientes a las componentes en Y de los vectores que tenemos previamente. Entonces, colocamos el menos 6 menos la componente en Y del vector P, que es 2, menos 2, y luego colocamos más la componente en Y del vector K, que es 0, más 0. Por lo tanto, en este caso, realizamos las operaciones correspondientes y nos quedaría entonces 2 menos 2 se va, es 0, y nos quedaría menos 1 en X, y luego menos 6 menos 2 es menos 8, más 0 sigue siendo menos 8, por lo tanto, el resultado de manera analítica al resolver estas operaciones combinadas con vectores es menos 1 y menos 8. Este es el vector resultante de estas operaciones. Ahora, debemos realizar esto mismo, pero de manera geométrica. Entonces, para conocer la forma de los vectores, debemos graficarlos primeramente. ¿Cómo los graficamos? Bueno, como tenemos sus componentes, debemos hallar el punto con las coordenadas que coincidan con las componentes del vector. En el caso del vector B, las componentes son menos 1 y 3. Entonces, debemos hallar el punto con coordenadas menos 1 y 3, que es este punto que está aquí, para poder graficarlo. Luego, en el caso del vector P, sus coordenadas son 2,2, 2 en X y 2 en Y, por lo tanto, su extremo será el punto con coordenadas 2 en X y 2 en Y. Y luego tenemos el vector K, que sus componentes son menos 1 y 0. Y entonces, el punto extremo del vector K será el punto que tiene coordenadas menos 1 y 0. Y recordemos que todo punto con coordenada 0 en Y, entonces está sobre el eje X, ¿ok? Que es este punto menos 1 que estamos viendo en pantalla. Ahora podemos graficar cada uno de los vectores. Recordemos que deben comenzar desde el origen de coordenadas hasta el punto que hemos hallado en cada caso. Entonces, este sería nuestro vector B, este nuestro vector P y este nuestro vector K. Ahora, lo primero que debemos hacer, como hicimos en el caso anterior de manera analítica, debemos multiplicar el vector B por el escalar menos 2. Y sabemos que al multiplicarlo por menos 2, su módulo aumenta y cambia su sentido, ¿ok? En este caso, entonces, multiplicamos por menos 2 y entonces se duplica el tamaño de este vector y cambia su sentido. Ahora no va hacia la izquierda, hacia arriba a la izquierda, sino va hacia abajo a la derecha. Muy bien. Ok, entonces teniendo esto ya tenemos el vector resultante de la multiplicación de menos 2 por b, que es este vector verde que vemos aquí, y ahora debemos entonces realizar las otras operaciones con el resto de vectores. Entonces, vamos a realizar una simple suma de vectores geométrica y como adelante de p está un menos, entonces podemos decir que menos p es igual a sumar el vector opuesto a p. En este sentido, le cambiamos el sentido al vector P, que sería este vector resultante que vemos en naranja. Por lo tanto, ya hemos visto que colocamos el primer vector, que sería este verde, luego sumamos el vector opuesto a P, que es este naranja que está aquí, y es decir, lo colocamos que comience en el extremo del primer vector, que es el verde, y luego en el extremo del segundo vector, que es el naranja, colocamos nuestro tercer vector, que es K, de esta manera, como vemos en pantalla. Y el resultado final de estas operaciones, entonces, será el vector que una el punto de origen del vector verde con el punto extremo del vector K, ¿ok? Y en este caso, entonces, queda como resultado de las operaciones con vectores combinados el vector de color negro que hemos dibujado en pantalla. Ya hemos culminado con esta clase. Muchas gracias por ver. Espero que practiquen muchísimo ejercicios como estos. Y estos ejercicios también los encontrarán en el problemario del segundo año en el tema de vectores. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Espero vernos en una próxima clase.